Un hongo devastador amenaza la producción de plátanos de Colombia, uno de los principales exportadores mundiales. El país ha decretado la emergencia nacional después de la aparición del temido hongo llamado Fusarium raza 4, que ha arrasado en los últimos años plantaciones de plátanos Cavendish en el sureste asiático, Oriente Medio y África. Los expertos consideraban que su llegada a América Latina era solo cuestión de tiempo. El hongo ha sido detectado en 6 fincas de La Guajira, una zona próxima a la frontera venezolana. De hecho, el ministro colombiano de Agricultura ha apuntado a Venezuela como posible origen de la enfermedad. En Venezuela pues no sabemos con certeza qué pasa en los cultivos de plátano, de banano, y no tenemos certeza de absolutamente nada en cuanto a los controles sanitarios o fitosanitarios que pues se puedan hacer en esos predios en ese país. También tenemos información de que Venezuela ha venido importando maquinaria usada agrícola procedente de China, un país que está también afectado por el Fusarium R4. Ahora el objetivo es tratar de frenar la propagación del mal. Se han arrancado las plantas infectadas y se han impuesto controles sanitarios y medidas de desinfección a la entrada de las fincas. El hongo viaja en la tierra que se adhiere a las botas, al material agrícola y a las ruedas de los vehículos. También hay controles en las carreteras por donde circulan los camiones. La policía y el ejército han aumentado su presencia. Uno de los temores es que los ladrones que entran en las fincas para robar plátanos sirvan como medio de propagación. Hacemos que la gente tome conciencia porque sin duda uno de los grandes problemas que ha tenido el sector es el robo de fruta, pero estamos trabajando en ver cómo mitigamos que la gente entienda que hoy eso puede llegar a ser una afectación mayor. El hongo R4 Fusarium afecta a la variedad de plátano Cavendish, la más extendida por su resistencia para soportar largos viajes a los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Las plantas infectadas dejan de dar fruto. Hasta ahora, ningún fungicida ni medida de control ha impedido su avance por el mundo. La llegada del hongo a América Latina amenaza con cambiar. El marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical es una enfermedad de las musáceas causada por un hongo de suelo, que se conoce como Fusarium oxysporum forma especial cubense. La forma especial cubense agrupa una serie de aislamientos de Fusarium oxysporum que son capaces de afectar las musáceas, es decir, todo lo que conocemos como bananos, plátanos, bananos de cocción. ¿Por qué es importante la raza 4 tropical? Es importante porque muchas de las variedades que son resistentes a raza 1 y a raza 2 sucumben ante la raza 4 tropical, o sea, son susceptibles a la raza 4 tropical. Esto incluye los bananos tipo Cavendish, que son los que usamos para exportación. Recordemos que en los años 50 los Cavendish se introdujeron para sustituir las variedades tipo Gros Michel, que son susceptibles a la raza 1. Los bananos Cavendish han sido muy resistentes a la raza 1 durante muchos años en que se han estado produciendo en las fincas comerciales de Costa Rica y diferentes partes del mundo. No obstante, esta nueva variante del patógeno que apareció en Asia es capaz de romper la resistencia de los Cavendish y representa por lo tanto una seria amenaza para la producción y la economía de los países donde los bananos Cavendish son sumamente importantes. Fusarium oxysporum forma especial cubense es un patógeno de suelo, ya lo mencioné, que puede sobrevivir ahí hasta por 30 años. ¿Y por qué logra sobrevivir todo ese tiempo en el suelo? Porque produce unas estructuras de resistencia que se conocen como clamidósporas. Estas estructuras son capaces de resistir por mucho tiempo en el suelo, aún en ausencia de cultivo. Fusarium oxysporum cubense, FOC como se le conoce, se reproduce por macro y microconidios. Los macro y microconidios son muy importantes estructuras de infección dentro de la planta y también de dispersión del patógeno. El marchitamiento por Fusarium tiene dos patologías. La patología principal es la que da el nombre a la enfermedad, marchitamiento, ¿verdad? Precisamente el patógeno es de suelo, entra por las raíces e invade vascularmente toda la planta. Entonces bloquea los haces vasculares y empieza la planta a manifestar ciertas patologías características de esto. Básicamente, al obstruir los haces vasculares, se afecta la translocación de agua y nutrimentos hacia la parte aérea y entonces las hojas comienzan a perder turgencia, se ponen cloróticas, se doblan y posteriormente se necrosan. Las hojas más viejas, las hojas bajeras de la planta son las primeras en manifestar los síntomas y por último las hojas más jóvenes. La planta va doblando sus hojas
y forma alrededor de ella una especie de falda. Se ven las hojas dobladas, cloróticas, y luego la planta posteriormente muere. La mayoría de las plantas mueren antes o al momento de florecer ellas. O sea, muy difícilmente una planta afectada por Fusarium oxysporum cubense va a llegar a producir un racimo. De ahí la importancia de esta enfermedad. Y como se mueve vascularmente, todos los hijos o retoños que vengan de esa planta van a estar también afectados. Hay otra patología que también es importante que reconozcamos, que la conocemos como distorsión de crecimiento o muerte progresiva. Muchas plantas no manifiestan de repente el marchitamiento, sino que comienzan a manifestar síntomas de distorsión en su crecimiento. Por ejemplo, abultamiento del pseudotallo, rajaduras en el pseudotallo, deformaciones de las hojas más jóvenes, que se pueden confundir con otro tipo de síntomas o otro tipo de enfermedades. En este caso son síntomas también de Fusarium, y la diferencia es que la planta pasa viva por un mayor tiempo, que pueden ser hasta varios meses, 3 a 4 meses, y es también un periodo infeccioso, es decir, el hongo está dentro de ella, se está reproduciendo y es capaz de diseminarse fácilmente. Además, es más difícil de detectar plantas con esas patologías, requiere mayor conocimiento, mayor experiencia. Pero es importante que sepamos que esas dos patologías existen y que se pueden presentar. Y también pueden variar con las condiciones climáticas imperantes en ese momento y con las variedades de banano que estén siendo afectadas en ese caso, ¿verdad? Bueno, además de que la planta manifiesta síntomas externos, por supuesto también manifiesta ciertos síntomas internos que son importantes de diferenciar, porque el reconocimiento de esos síntomas es clave a la hora de diferenciarlo con otras enfermedades que causan patologías similares. Internamente, cuando uno corta una planta de banano afectada por Fusarium oxysporum cubense, va a encontrar los haces vasculares decolorados, se tornan de un color café claro a café rojizo, inclusive casi negro. En esos haces vasculares está el patógeno y están las estructuras del patógeno sobreviviendo. Son muy características y es importante también reconocerlas porque el complemento para el diagnóstico es también un análisis de los síntomas internos, y cuando se hace el diagnóstico en laboratorio, ya sea por aislamiento o técnicas moleculares, se toma del tejido interno de la planta para poder aislar correctamente el patógeno. Entonces, reconocer los síntomas internos también permite que se tomen las muestras de la manera correcta para el diagnóstico posterior en laboratorio, que es algo clave en el proceso, ¿verdad?, de identificación de una enfermedad o de determinación si está presente un patógeno o no de este tipo. Esta habilidad que tiene este patógeno de sobrevivir por tanto tiempo en el suelo es lo que la hace una amenaza muy seria para la producción de musáceas alrededor del mundo. Los suelos que se contaminan con este patógeno todavía no tenemos una forma de limpiar el suelo de este patógeno. Se puede reducir la cantidad de inóculo que hay en el mismo a través de ciertas prácticas culturales, pero todavía una forma de limpiarlo por completo no existe. ¿Qué significa esto? Que una vez que un suelo se contamina, como lo mencioné antes, muy difícilmente podemos volver a plantar variedades que sean susceptibles al patógeno. El hongo se disemina de muy diversas formas. La principal forma de diseminación ha sido por semilla convencional, semilla sexual. Es la forma en la cual se ha dispersado por muchas diferentes regiones. Muchas veces los agricultores toman semilla de una planta enferma sin saber que está contaminada y la siembran en otro lugar, o inclusive la pueden vender a otros agricultores, y de esa manera se va dispersando el patógeno de una manera muy eficiente. Pero también hay otras formas en las cuales se puede dispersar muy eficientemente. Por ejemplo, suelo contaminado. El suelo contaminado puede ser arrastrado en el calzado de personas que visitan plantaciones afectadas, igual en maquinaria que entre a las plantaciones y que luego se mueva a otras fincas, o cualquier tipo de herramienta que pueda arrastrar suelo, aunque sean cantidades pequeñas, porque no se requieren grandes cantidades de suelo para que este patógeno pueda dispersarse. Además de eso, el agua, los macro y microconidios se pueden dispersar muy eficientemente a través del agua, ya sea agua de lluvia, salpiques, correntía superficial o inclusive cuerpos de agua como ríos y riachuelos. Si material contaminado o suelo contaminado va a ríos y riachuelos, lo va a dispersar a grandes distancias, y donde encuentre un hospedero susceptible, ahí se va a establecer
y muy posiblemente va a empezar una nueva epidemia. También los animales pueden causar dispersión de este patógeno, incluyendo insectos como el picudo negro, que es una plaga del banano que afecta al cormo. Ya se ha demostrado en estudios particulares que estos insectos pueden acarrear estructuras reproductivas, conidios en su exoesqueleto y de así ayudar a su dispersión dentro de la plantación. También animales domésticos que puedan ingresar a las plantaciones, hablemos en este caso de cerdos, ovejas, cabras, gallinas, cualquier tipo de animal que pueda arrastrar suelo o partículas de material vegetal en sus cuerpos perfectamente puede diseminar la enfermedad. Las malezas también forman parte de la ecología de esta enfermedad. Ellas funcionan como hospederos alternos. En ausencia de cultivo, el hongo se puede hospedar ahí y ayudar a su supervivencia por largo tiempo. Y hay malezas que son mejores hospederas que otras. Todo eso es importante reconocerlo dentro de una campaña de manejo de prevención. Indudablemente también las herramientas, las prácticas culturales pueden ser formas muy eficientes de transmisión de enfermedades como estas. Machetes, palas, cualquier tipo de herramienta que se use para cortar el tejido o para trabajar en el suelo de las plantaciones puede perfectamente diseminar la enfermedad de una manera eficiente. Por eso las prácticas culturales de este tipo deben ser consideradas dentro de las campañas de bioseguridad. Hay formas en las cuales podemos prevenir la diseminación de este patógeno a través de medidas preventivas. En las fincas de productores de banano, de productores de plátano, dátil y diferentes musáceas, hemos hecho toda una campaña de capacitación para prevención. Les hemos explicado a los agricultores, técnicos y profesionales ligados al sector productivo de musáceas en Costa Rica y otras partes del mundo las medidas básicas de prevención que ocupamos implementar de manera efectiva para evitar la dispersión y diseminación de una enfermedad como esta. Eso contempla el uso de ropas limpias, el uso de desinfectantes durante las prácticas de cultivo, el establecimiento de pediluvios en las fincas para desinfección del calzado e inclusive la desinfección de vehículos que ingresan a las plantaciones. Importante también destacar que no es cualquier tipo de desinfectante el que tenemos que usar. Las estructuras de reproducción de Fusarium oxysporum cubensis son muy resistentes a ciertos tipos de desinfectantes, sobre todo las clamidósporas. Entonces hemos realizado una serie de investigaciones en Costa Rica y otras partes del mundo y ya se han identificado productos que son más efectivos. Básicamente amonios cuaternarios, productos tipo yodóforos y el glutaraldehído. También es clave conocer la dosis correcta a utilizar. A través de Corvana y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente el Servicio Fitosanitario del Estado, hemos desarrollado toda una campaña de información a nivel nacional de los diferentes sectores. La idea es que todas las personas nos ayuden, contribuyan a esta campaña de prevención. Muy importante decirle a los agricultores que no subestimen este riesgo. La enfermedad no está presente en la región y a veces tendemos a subestimarlo porque creemos que está muy lejos. Las distancias se han acortado. Ahora el comercio internacional es sumamente activo y no podemos detener el comercio internacional, pero sí podemos tomar medidas para prevenir el ingreso de enfermedades tan peligrosas como estas. Si notan cualquier planta sospechosa, si tienen cualquier duda, no tengan la menor limitación en comunicarse con las personas adecuadas. Esas personas están en Corvana y están en el Servicio Fitosanitario del Estado y con mucho gusto podemos atender cualquier consulta. Además de eso, cualquier duda que tengan también, procuren evacuarla, consulten con las personas adecuadas. Estamos en la mejor disposición de colaborar en esta campaña de prevención y mantenernos como una región libre de Fusarium raza 4 tropical todo el tiempo que sea posible. Pues como le decíamos la semana pasada, ya nos encontramos en el ICIA, en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Y nos hemos venido aquí porque aquí es donde se hace ciencia, aquí es donde se trabajan los laboratorios, donde están los investigadores y bueno, pues van a buscar
la manera de prevenir si viene ese fusario tipo 4 más virulento que está en ciertas determinadas zonas bananeras de Centroamérica. Y tenemos con nosotros a Felipe Siberio, que es doctor en biología y investigador de este instituto. Vamos a saludarlo. Felipe, buenos días. ¿Qué buenos días? Bueno, Felipe, primero de todo, aquí se trabaja en muchos proyectos, pero hay 5 que ahora en este momento son punta de lanza del trabajo que se realiza por la investigación aquí en este instituto, ¿no? Sí, vamos a ver, son lo que llaman proyectos de cooperación transoceánica, son proyectos de colaboración entre Madeira, Azores y Canarias. Participan también Senegal, Cabo Verde, Mauritania. En concreto, en estos proyectos se colabora básicamente con Cabo Verde y con Senegal, ¿no? Y son proyectos de los distintos departamentos. Hay proyectos que tienen que ver con el suelo. Nosotros en concreto, los que estamos interesados en el departamento, tienen que ver con temas de sanidad vegetal. Tenemos el Cuarentagri, el Fruitmag. Hay proyectos relacionados con la palmera, el guarapo. Esos son básicamente los proyectos, ¿no? En los que se van a englobar muy distintos departamentos y áreas de trabajo del centro, ¿no? Entiendo que bueno, esa cooperación con esos países la hacéis porque, bueno, pues tienen, son países tropicales o subtropicales y son muy cercanas en la región, con lo cual tenéis los mismos problemas fitosanitarios. La idea es que ya te digo, son Madeira, Azores y Canarias los participantes principales, y pueden colaborar estas otras 3 zonas, Cabo Verde, Mauritania y Senegal, ¿no? De hecho, en los proyectos están implicados prácticamente tanto centros de investigación, universidades, como organismos o empresas de los 3 archipiélagos, ¿no? Se va a empezar a trabajar en este caso, con el mal de Panamá. Porque, bueno, ya lo habíamos visto la semana pasada, que nos explicaba Javier López Cepero, y nos decía que, bueno, había que estar en alerta y había que empezar a trabajar y prevenir, porque había aparecido un fusario tipo 4 más virulento que ya estaba en algunas zonas de Asia y ya había llegado a Iberoamérica. Y bueno, pues hay que tener cuidado e investigar y hacer prevención, ¿no? Se ha hecho durante mucho tiempo mucho trabajo con el mal de Panamá. Julio Hernández leyó su tesis sobre ese tema y se trabajó durante muchos años en mal de Panamá. Ahora lo que se intenta es, pues a raíz de la aparición de esos focos en Colombia, lo que ha aparecido también en África, en Mozambique, es decir, hay una aproximación, son territorios que por su vinculación pueden tener, nos acercan el patógeno, es decir, no hay que ver sino muchos, nada más que por los vínculos de Portugal con las zonas de África. Se ha producido transportes simplemente por el tránsito de personas, son zonas en las que han compartido muchísimos aspectos y existe la posibilidad de que se puedan desplazar, ¿no? Entonces, la intención nuestra con este trabajo es, en primer lugar, hacer una amplia prospección del patógeno en todas las islas, en todas las zonas productoras, no solamente visitando aquellos pocos sitios que se ven afectados, que tienen daños serios, que son escasos, sino visitando todas las zonas afectadas para poder tener una idea de la incidencia real que está teniendo la enfermedad en el campo, que ya en principio es baja. La intención también es con eso, trabajando con los aislados que se obtengan de los patógenos, tratar de descartar, como pensamos que no está aquí esa raza 4 tropical en Canarias, y descartar su presencia y al mismo tiempo ir poniendo a punto las técnicas moleculares para contar, digamos, con herramientas, porque hasta ahora se han trabajado con microbiología clásica, y lo que pretendemos es traer todos esos trabajos que se están haciendo fuera aquí para optimizarlos y disponer de ellos en el momento que pudiera ser necesario, ¿no? Incluso me adelantaba Javier López Cepero
que habían pensado ustedes en el equipo, incluso de hacer un test para un poco conocer muy rápidamente si estaba, ¿no? Sí, vamos a ver, eso tenemos que, digamos, acercar primero lo que se está trabajando fuera, donde están teniendo esos focos, y valorar las técnicas que están utilizando. Es decir, la ventaja de estas técnicas es que no requieren estar haciendo siembras del material que llevan mucho tiempo, sino que tú simplemente haces extracciones de ADN. Esas extracciones de ADN aplicas técnicas moleculares de detección, como puede ser PCR convencional, PCR en tiempo real, y te permitirían llegar a la detección tanto en planta como incluso si pudiera interesar en un momento determinado, y funciona en suelo, por ejemplo. Bueno, pues hemos tenido la suerte también de tener con nosotros al doctor Julio Hernández. Él, pues, está jubilado ya, pero amablemente ha visitado el instituto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque él, su tesis, trató sobre el fusario. Es lo que se conoce en Canarias sobre el mal de Panamá, es obra de este señor. Aparte de la experiencia que tiene el sector primario y los agricultores, pero científicamente hablando, bueno, pues lo ha recogido él y ha hecho su trabajo. Vamos a saludar. Julio, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo fue ese momento en el cual dijiste, bueno, pues voy a dedicarme a recoger datos, buscar experiencias y hacer ciencia sobre el mal de Panamá? Pero se formalizó en un proyecto coincidiendo con lo que aquí en Canarias se conoce como el tercer episodio importante de la enfermedad. Ese episodio ocurrió, creo, por los 90 y coincidió con la sustitución del cultivar pequeña enana por las variedades nuevas, gran enana y otras. Entonces, en el momento de esa sustitución, todo el mundo se alarmó porque creyeron que había una incidencia distinta de la enfermedad, un incremento de la enfermedad, y entonces vino el terror de siempre. Tenemos una nueva forma patogénica del hongo, del causante de la enfermedad. Entonces, un catedrático de Córdoba, que luego fue mi director de tesis, propuso que hiciéramos esta tesis que en esencia consistía en comparar poblaciones antiguas y poblaciones recientemente reconvertidas para ver si había habido un cambio del patógeno. Para eso estudiamos la distribución del patógeno en suelo, en la planta, y luego se hicieron también pruebas de patogenicidad para comprobar lo que estamos haciendo. O sea que fue una comparación entre plantaciones muy antiguas que se suponía que habían soportado el patógeno durante mucho tiempo y plantaciones recientes de reconversión que podían albergar, teóricamente, nuevas formas patogénicas del hongo, causante de la enfermedad. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues así sumariamente se podía decir que no se detectó una nueva variante patogénica del hongo causante de la enfermedad, Fusarium oxysporum forma especial cubense, en plantaciones antiguas y en plantaciones nuevas. Se descubrió también una cosa muy importante que ya se intuía, que se sabía que este hongo, desde el punto de vista de una clasificación, digamos, genética, se había descubierto que había para entonces 16 grupos de lo que se llama grupos de compatibilidad vegetativa. Pues bien, se vio que todos los aislados de Canarias solo pertenecían a uno de esos grupos, lo cual decía que el hongo se había introducido aquí en un momento determinado, y que su, digamos, expansión en todas las islas, porque cubrió también base Tenerife, pero otras islas, había sido de manera clonal. Eso era muy importante, porque si en el mundo había una diversidad genética tan alta en aquel momento de 16 grupos, aquí solo teníamos uno. Entonces insistimos que eso era muy importante y que había que preservarlo. Y hay una frase en la introducción de mi tesis que yo creo que era premonitoria, y decíamos, en este momento que se está produciendo, porque en aquel momento ya se produjo, la detección de lo que se ha llamado luego raza 4 tropical, es importantísimo que todas las medidas de protección de musáceas de las cuarentenas se mantengan. Nos faltó decir que esas medidas debían incluir también un control extremo de aeropuertos y de puertos que aquí en las islas desafortunadamente no tenemos. Julio, nosotros ya introdujimos en el programa anterior, hablando con Javier López Cepero, nos los comentó él, aquí se hacen visitas a las fincas y vienen turistas, y esos turistas pudieran haber estado en esa zona.
y pudieran venir con los zapatos y llevar ese patógeno a nuestra finca. Él advertía, y yo quiero que tú me lo especifiques si es así, que habría que poner, cuando se hacen esas visitas, pues una alfombrilla impregnada de cualquier producto que vaya en contra de ese patógeno. ¿Qué te parece? Eso ya lo dijimos, no para cuando estaba la posibilidad, que ya en aquel tiempo en que empecé yo, estaba de la introducción de la nueva raza 4 tropical, lo decíamos simplemente para la protección de la que ya teníamos aquí. Aquí nunca se ha hecho eso. Aquí ni se ha controlado que un coche entre en una finca, ni que haya esterillas para los zapatos de uno, no se ha hecho nunca. ¿Por qué? Probablemente porque hemos creído, y eso es verdad, que la raza 4 subtropical, que es la que tenemos aquí, que tiene toda una historia teórica muy complicada, porque cuando se detectó se pensó que era la raza 1, porque claro, se sabía que los Cavendish, que es lo que tenemos aquí, eran tolerantes a la enfermedad. Entonces, ¿por qué se presentaba aquí? Pues argumentó que era la raza 1, que en condiciones subtropicales hacía que la planta fuera más susceptible. Luego se descubrió la raza 4, que en aquel tiempo no había división entre tropical y subtropical, y luego finalmente se ha vuelto a asumir que realmente es el grupo de compatibilidad 120 donde está la raza 1, que afectaba a Gros-Michel, y que en condiciones de debilidad, tropicales u otras, afecta a la raza 4. Pero precisamente por eso, como se sabe que es una enfermedad en condiciones tropicales, está modulada por muchos factores ambientales, agronómicos, etcétera, pues yo creo que eso siempre ha hecho que no tengamos una verdadera conciencia, que incluso con esa teníamos que haber sido más estrictos en las medidas de control de entradas y salidas de fincas, de control del material, de plantación, etcétera, etcétera. Usted nos decía antes en la anterior respuesta que muy posiblemente la dispersión de este patógeno fue de una manera clonal, es decir, llevando clones de plantas de un sitio para otro. Eso es llevar material vegetal de un sitio a otro, y eso se hace con lo que usted decía antes, es decir, entrando por los PIF, por los puntos de inspección fronteriza, donde a veces no se tiene en cuenta esto, ¿no? Yo creo que aquí en Canarias no es a veces, nunca. Aquí no hay control de material vegetal. Entiendo que es muy difícil, porque ahora en estos momentos a Canarias se llega pues probablemente vía península, vía Europa, y a su vez esas personas han podido pasar, pueden provenir de esos países, pero luego ya, como para la entrada aquí no vienen teóricamente de un país extranjero, pues pueden ocurrir muchas cosas. Y entiendo que es muy difícil, pero realmente ante una gravedad como esta, yo creo que las autoridades tendrían que discurrir que los sistemas de control en puertos y aeropuertos tendrían que ser de otra manera. En otros países como Australia, que aún con toda la rigidez de su sistema de protección, no ha podido impedir que entre la raza 4 tropical, probablemente por la proximidad geográfica, pues allí casi te fumigan al entrar. Y hay escáneres para ver qué es lo que llevas tú en la maleta. Aquí estamos no lejos, lejísimos de eso. Entonces, yo sí que entiendo, y hay otra cosa más relacionada con esto, yo sí que entiendo que tiene que haber una campaña de difusión enorme, no solo a los agricultores, sino a la población, porque la mayoría de las veces se consigue también con ayuda de la población. O sea, el público tiene que ser consciente, no solo los agricultores, que no se debe introducir nada vegetal. Y debería haber sanciones enormes, como las hay en otros países, para quien pesquen introduciendo algo. Y de hecho, todo lo que tenemos aquí, como en otras partes del mundo, no somos una excepción, ha sido así, por movimiento de material. El Fusarium oxysporum cubense tiene su centro de origen en el sudeste asiático, pero se ha ido expandiendo. ¿Por qué? Porque los agricultores desde el Neolítico, cuando ya empezaron a domesticar la planta, ya lo fueron expandiendo. Y así estamos. Y bueno, leí anoche que ya el Golfo del Mekong está también invadido y de los años desde que se detectó por los 90 la primera cita de la raza 4 tropical hasta ahora, pues han ido apareciendo en Afganistán, en Jordán, en Líbano, en África, que lo tenemos al lado, y ahora esta tragedia que se venía diciendo desde que yo estaba haciendo mi tesis, es decir, en los 90, nos va a llegar a América. Tenemos que hacer lo posible porque no llega a América. Pues no se sabe cómo ha llegado, porque hoy en día todo se hace por cultivo in vitro, que es muy inseguro. Pues se ve que no, que la gente sigue llevando material. Bueno, pues se encuentra con nosotros Federico Lai, también trabajando aquí en el instituto. Él es doctor en biología y es ingeniero agrónomo, y ahora va a comenzar aquí a trabajar sobre ese tema,
porque lleva muchos años dedicándose a muchos otros temas y yo creo que va a ser, como decía antes, la nueva hornada para trabajar. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Bueno, de ese patógeno, ¿qué podemos decir? Bueno, está bien, es un hongo filamentoso, pertenece a los ascomicetes, es un gran grupo, un filum, y está dividido por cuestiones patogénicas en 4 razas, y 3 de ellas afectan a la platanera, la raza 1, la 2 y la 4. Y la 4, como han dicho mis compañeros anteriormente, está dividida en 2 subgrupos, es la raza tropical 4 y la subtropical 4. Y por otro lado, el patógeno este también se puede dividir en grupos de compatibilidad vegetativa. Hoy hay 24 grupos de compatibilidad vegetativa definidos. Esa división no se realiza por patogénesis, o sea, por pruebas de patogenicidad, sino que se realiza por lo que se denomina mutantes SNIT. Se generan mutantes que mutan en la vía metabólica de la utilización de nitratos, y se hacen compatibilidades entre distintos mutantes ausotróficos y de ahí se pueden definir 24 grupos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay plantas que son más compatibles con el patógeno que otras? Sí, desde el punto de vista de las razas, sí. Desde el punto de vista de los grupos de compatibilidad vegetativa, no están así porque lo que se busca es realmente es ver la variabilidad genética a través de un grupo, de una vía metabólica, la variabilidad que tiene ese hongo. Queremos ver en realidad cuál es la diversidad genética del hongo aquí, principalmente descartar, como decía Felipe Siberio antes, que no está la raza tropical 4, porque en realidad hoy no podemos asegurar que no esté en el suelo y que no se manifieste la enfermedad. Entonces, por un lado queremos descartar que en realidad la raza tropical 4 no está aquí. Eso lo podemos hacer con métodos de detección específicos, también con marcadores moleculares, son métodos de detección muy rápidos, lo que se denomina la PCR a tiempo real. Inclusive hay un nuevo sistema de hace unos años atrás que se llama una PCR isotermal, es mucho más rápida aún todavía y mucho más específica, porque trabaja con más marcadores moleculares. Todas esas metodologías aquí las iremos a poner a punto, porque hay que además estar preparado, porque si en algún momento hay una alerta de que el hongo pueda estar en alguna finca, no podemos estar pensando cómo vamos a evaluarlo, tenemos que estar inmediatamente preparados para hacer esa evaluación. Tener las herramientas preparadas, porque puede pasar una cosa, puede que ese hongo esté ahí, pero que las condiciones climáticas no hayan hecho que rebrote, ¿no? Ah, sí. Podría estar el hongo de una manera asintomática, puede estar como endófito o puede estar solamente como parte de la microbiota del suelo, que en realidad este es un hongo del suelo, se mantiene ahí vivo con unas estructuras de resistencia que se llaman clamidosporas, y por lo tanto en realidad tenemos que poner a punto bien los métodos de detección rápido, tanto en suelo como en planta. ¿Cuáles son, y ahora hablo desde el punto de vista de ingeniero agrónomo, cuáles son las condiciones agroclimáticas que son proclives para que él se ponga a trabajar? Bueno, son muchas, ¿no? Pero para hablar así en general, obviamente le falta temperatura y una alta humedad, pero después hay muchísimas más variables que parte dominamos y parte de los seres humanos todavía no conocemos. ¿El pH? Bueno, el pH también, por supuesto, pero sobre todo la microbiota que tiene el suelo, o sea, todos los propios microorganismos que son antagónicos a la enfermedad juegan un rol importantísimo. Entonces, eso es una variable muy grande, o sea, lo que se llama hoy la funcionalidad del suelo, la diversidad de la microbiota del suelo, o también habrán escuchado nombrarla el microbioma del suelo, porque ya se habla como un conjunto de ADN que tiene una importancia tan grande que hasta modifica el comportamiento de la planta, y todo eso modifica la relación planta-patógeno. Entonces son muchísimas variables, pero sin ninguna duda que las típicas, ¿no?, de temperatura, humedad, pH del suelo, materia orgánica, todo eso influye para que se manifieste o no la enfermedad. Bueno, pues en este programa de Ecoplaca Transmite nos gusta avanzar, dejar a un lado los fitosanitarios, dejar a un lado todos esos productos que matan a cañonazos el suelo, e ir a antagonistas, e ir a buscar la lucha biológica. ¿Cómo está ese campo? Ese campo la verdad que es algo que se viene estudiando hace muchos años atrás,
pero si podemos conocer esto, hoy conocemos esto solamente. En realidad, con las técnicas tradicionales de microbiología, se supone que no conocemos apenas el 5 o como mucho el 10% de la actividad biológica que tenemos en el suelo. En realidad hay una cierta paradoja, ¿no? Nos vamos hoy a ver si hay vida en Marte y no sabemos lo que vive a 20 centímetros por debajo de nuestro suelo, de nuestros pies, perdón. Es un tema complejo, pero bueno, hoy hay muchísimos biocontroladores detectados, les sonará seguro toda la serie de tricodermas, hay pseudomonas que también son, además de promotoras de crecimiento, son antagonistas de muchos fitopatógenos, e inclusive hay muchos ejemplos en otros patógenos que especies, la misma especie, tiene variantes o cepas no patogénicas y biocontroladoras. Eso es muy bueno también porque estamos tratando de controlar con un hongo filogenéticamente muy cercano a un pariente muy cercano. Por lo tanto, ambos hongos tienen en ese caso los mismos requerimientos nutritivos y ambientales para crecer. Por lo tanto, cuando sube el patógeno, sube el antagonista también. Durante muchos años, en los 70, en los 80, se estudiaron mucho las pseudomonas, pero después en muchos casos se veía que la bacteria iba con unos requerimientos totalmente distintos al patógeno que podía ser un hongo. Y de ahí entonces que se empezó a estudiar mucho las tricodermas, que también son hongos. Pero es un campo que está explorado, pero hay mucho más por explorar de lo que se ha hecho hasta ahora, o sea que sí que es un campo muy activo. En mi caso particular, a mí me gusta trabajar mucho con el compostaje. En realidad me dedico también a hacer compostaje o compost funcionales. Los compost funcionales lo que intentan es incentivar o activar determinados microorganismos que intervienen durante el proceso de compostaje, pero que después van a tener una función muy útil en el suelo una vez que ese compost se agrega. Agregar compost al suelo, por supuesto que todos sabemos lo importante que es, pero hay que tener mucho cuidado de agregar un compost de alta calidad. Agregar un compost mal madurado, de baja calidad, es casi contraproducente, ¿no? Acabar con el suelo también. Sí, entonces es muy importante usar un compost de alta calidad y, como les decía, un compost funcional lleva una dotación de microorganismos que además antagónicos, activadores del crecimiento, que están en los ciclos de los nutrientes y que mejoran en realidad la vida del suelo. Eso es mejorar la salud del suelo.